En clases anteriores habíamos estado viendo una serie de fuerzas, porque como el gran tema es dinámica y la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración, habíamos estado hablando en particular de la fuerza de rozamiento dinámica, es decir, cuál es la fuerza que existe entre una superficie y un objeto que se desliza sobre la misma. Pero ¿qué pasa cuando hay un objeto, qué sé yo, como este libro, que está apoyado sobre una superficie, pero que está en reposo, ¿no? O sea, si yo a este libro lo empujo y no hubiese rozamiento entre la superficie y el libro, tendría que deslizarlo. Sin embargo, yo lo empujo, y sin embargo no se mueve. No se mueve porque existe una fuerza entre el objeto y la superficie, que es la fuerza de rozamiento estática. Es decir, la fuerza de rozamiento estática es la fuerza que hay entre un objeto y la superficie sobre la que está apoyado y que evita que haya un deslizamiento. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento estática evita que haya un deslizamiento, ¿no? Entonces yo lo empujo un poco, lo empujo y no se mueve. Ahí se mueve un poquito, pero no se está moviendo. Entonces, la fuerza de rozamiento estática es un poquitito más complicada de explicar o de entender que la fuerza de rozamiento dinámica. Porque la fuerza de rozamiento dinámica, directamente decíamos, bueno, si el objeto se desliza hacia un lado, la velocidad tiene un sentido, la fuerza de rozamiento dinámica tiene el sentido opuesto. ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula como el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Es lo que habíamos venido viendo. Sin embargo, acá es un poco más complicado en este sentido. Por ejemplo, supongamos que yo estoy aplicando una cierta fuerza con mi mano, ¿no? Aplico una fuerza así y ven, se me abolla un poquito el dedo y sin embargo el libro no se mueve. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que yo le estoy aplicando una fuerza con mi mano hacia la derecha, ¿no? Esa es la fuerza aplicada. O sea que en el diagrama de cuerpo libre, yo acá dije, bueno, XY, diagrama de cuerpo libre, tengo el peso y la normal, como siempre, y además tengo la fuerza aplicada, esta, que es la fuerza que yo apliqué con mi mano. Y digo, ¿el objeto se está moviendo o no se está moviendo? No se está moviendo. De hecho, dijimos que es una fuerza de rozamiento estática, significa que no se mueve. Entonces, ¿qué pasa en el eje X? ¿Puede ser que haya una sola fuerza y que no se mueva? No, porque sabíamos que fuerza es masa por aceleración. Si hay una sola fuerza, el objeto no solo se va a mover, sino que se va a mover aceleradamente. Entonces sabemos que hay una fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? Entonces, en el eje X tengo que la fuerza de rozamiento estática más la fuerza aplicada tiene que ser 0. ¿Está bien? O sea que la fuerza de rozamiento estática, en este caso, la fuerza de rozamiento estática, si esto lo paso para el otro lado, me queda igual a menos F. Es decir, que si yo apliqué, por ejemplo, un newton, si mi fuerza era un newton, la fuerza de rozamiento estática es menos un newton, ¿no? Entonces digo, a ver, vamos a hacer eso. Supongamos que la fuerza es un newton. Entonces la fuerza de rozamiento estática es menos un newton. ¿Ok? Porque así no se mueve. La suma me da 0. Entonces digo, ahora yo aplico 2 newtons. Ahí mi dedo se deforma más. Y sin embargo, tampoco se... Ah, acá no le puse newton. Y sin embargo, tampoco se mueve. Es decir que la fuerza de rozamiento estático puede tomar distintos valores. Yo aplico 0,5 newton, no se mueve. 1 newton no se mueve. 2 newton no se mueve. 3 newton no se mueve. 4 newton no se mueve. Y en algún momento aplico una fuerza que es suficiente como para hacer mover el objeto. Entonces, en general, la fuerza de rozamiento estático vale lo que tenga que valer para que el objeto no deslice. Y existe un valor máximo que puede tomar esa fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? No tengo un borrador por ningún lado. Existe un valor máximo. A partir del cual el objeto empieza a deslizar. ¿Está bien? Y ese valor máximo se llama
fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Está bien? Fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Está bien? En módulo, la fuerza de rozamiento estática máxima se calcula como el producto entre el coeficiente de rozamiento estático, así como existía un coeficiente de rozamiento dinámico que dependía de la calidad de la superficie y de la calidad del objeto que estaban en contacto y de las características geométricas y todo eso. Para el caso de la fuerza de rozamiento estática también existe ese coeficiente y es un numerito que va entre 0 y 1, que siempre es lo que vamos a considerar positivo. Entonces, la fuerza de rozamiento estática máxima es igual al producto de coeficiente de rozamiento estático por la normal. Fíjense que yo estoy poniendo módulo y módulo. ¿Por qué? Porque el sentido de la fuerza de rozamiento estática máxima es el sentido que deba tener para que el objeto no se mueva. Por ejemplo, si yo aplicaba una fuerza para allá, si mi fuerza aplicada era para allá, la fuerza de rozamiento estática va a ser para este lado, porque va a evitar que el objeto se mueva. ¿Está bien? En cambio, si mi fuerza aplicada con mi mano, si yo hubiese aplicado la fuerza al revés, entonces la fuerza de rozamiento estática hubiese sido para el otro lado. ¿Está bien? Entonces la fuerza de rozamiento estática siempre vale lo que tenga que valer para que el objeto no deslice. Y la fuerza de rozamiento estática máxima es el máximo valor que puede valer la fuerza de rozamiento estática. Ejemplo, supongamos que este objeto tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Vale? Entonces me preguntan, ¿cuál es la máxima fuerza? ¿Está bien? O que puedo aplicar, ¿cuál es el máximo valor de F que puedo aplicar sin que el objeto deslice? ¿Está bien? Es lo que yo había dicho antes, ¿no? Si yo tengo este libro, ¿no? Y aplico 0,1 newton, no se mueve. Si aplico 0,2 newton, no se mueve. Pero si aplico 20 newtons, se mueve. Entonces digo, pará, con 0,1 newtons no se mueve. Con 0,2 newtons no se mueve. Bueno, ¿cuál es la máxima fuerza que yo puedo aplicar sin que el libro se mueva? Esa máxima fuerza va a ser justamente la fuerza de rozamiento estática máxima. Cuando yo supere la fuerza de rozamiento estática máxima, esto se va a mover. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento estática máxima? Esto era para antes. ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento estática máxima para este problema? Bueno, a ver. Dejo el sistema de referencia así, hago el diagrama de cuerpo libre, yo estoy buscando cuál es la fuerza para la cual esto se iguala a la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Está bien? Digo, ¿cuál es la fuerza que tengo que aplicar para que esto más esto me dé 0? ¿No? Porque si aplico una fuerza mayor, se va a empezar a mover. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es analizar el eje Y. Voy a sacar el libro con mi mesita porque me molesta. Entonces digo, ¿cuál es la fuerza que tengo que aplicar para que esto se iguale la fuerza de rozamiento estática máxima? Primero empiezo por el eje Y. ¿Por qué? Porque necesito la normal para poder calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, en el eje Y tengo normal más peso igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay aceleración. ¿Está bien? Entonces, el peso ya sabemos que es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la masa, que es 5 kilogramos. Y esto es igual a 0. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newtons. Y 9,8 por 5 es 49. O sea que la normal es 49 newtons. ¿Está bien? Esto era menos 49, pero pasa para allá sumando, o sea que me queda que la normal
es 49 newtons. Ahora bien, si yo quiero calcular cuál es la fuerza de rozamiento estática máxima, no solo necesito la masa del objeto, sino que me tendrían que decir cuál es el coeficiente de rozamiento estático entre la superficie y el objeto. Supongamos que el coeficiente de rozamiento estático, que siempre es un número entre 0 y 1, es en este caso 0,7. ¿Está bien? Entonces, del eje Y, yo ya sé que la normal vale 49 newtons. Y ahora puedo calcular cuánto es el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima, el módulo. Ese valor es el mu estático, que vale 0,7, por, en este caso, 49 newtons, que es la normal. Y esto es algo parecido a 35, porque es 49 por 0,7, y eso es 34,3 newtons. 34,3 newtons. Entonces, la máxima fuerza F que yo puedo aplicar sin que este objeto se mueva es 34,3 newtons. ¿Por qué? Porque si yo aplico una fuerza de 34,3 newtons, el objeto no se va a mover porque se va a oponer una fuerza de rozamiento estática, que es la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces voy a quedar 34,3 newtons para allá y menos 34,3 newtons, y eso me va a dar 0. Si yo aplicara una fuerza mayor que 34,3 newtons, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento estática no va a poder evitar el deslizamiento. Porque lo máximo que puede valer la fuerza de rozamiento estática es el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima, que es 34,3 newtons. En este caso, hacia la izquierda, o sea, negativa. Si yo aplico una fuerza mayor que 34,3, la fuerza de rozamiento estática se ve vencida y el objeto empieza a deslizar. Y si el objeto empieza a deslizar, tenemos que plantear todo otra vez, porque si el objeto empieza a deslizar, la fuerza que hay que calcular es la fuerza de rozamiento dinámica, pero eso ya lo sabemos hacer. Así que esto es lo nuevo, ¿no? Es lo nuevo, y hay que pensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hubiese aplicado una fuerza de 7 newtons, la fuerza de rozamiento estática hubiese valido menos 7 newtons. ¿Por qué? Porque es un valor que todavía no llega a los 34,3. Si mi fuerza hubiese sido 28 newtons, la fuerza de rozamiento estática hubiese sido menos 28 newtons. Si yo hubiese aplicado una fuerza de 32 newtons, la fuerza de rozamiento estática hubiese sido menos 32 newtons. Hasta llegar a 34,3. 34,3 es la máxima fuerza que yo puedo aplicar sin que el objeto se mueva. Si aplico una fuerza mayor, el objeto se va a deslizar. Bueno, eso es fuerza de rozamiento estática.